Bendecido instante, amada familia. Ahora, pregunta 9. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. Y aquí en el primer párrafo tenemos la presentación, el segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios. Es la corrección de todos los errores, es decir, es la restitución, la sanación de la mente. Hay una parte en el capítulo 4 que nos dice que el primer advenimiento ha sido la creación, la extensión del Padre al Cristo, y el segundo advenimiento es el reconocimiento de ese Cristo que soy, que es este llamamiento, ¿no? Este reencuentro, que es la reinterpretación de todo error. Como nos dice aquí, ¿no? El restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad, el Cristo. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. Claramente es la reinterpretación de cada una de las ilusiones, es decir, el proceso de discernimiento. Es la consumación de ese discernimiento. Por eso nos dice la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. Descansar en ese reconocimiento del Cristo que soy. Descansar en mi verdad suprema, en mi verdadero ser, que está en plena conexión con el Padre, con la fuente. Y el párrafo 2 nos dice: la naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo en su dulce llegada, la cual abarca a todo ser vivo junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola, y así por fin se reconoce la unidad. Claro, es inclusivo porque el Cristo está compuesto por toda la totalidad. Toda esa amplitud de conciencia, estamos yendo desde la concentración de la conciencia en un sujeto que percibe un objeto, le devolvemos a esa presencia la conciencia a esa presencia y se empieza a expandir. Por eso es inclusiva. Y permite envolver al mundo y mantenernos a salvo. Y después nos dice: abarca todo ser vivo junto contigo. La filiación, ¿no? Es decir, el segundo advenimiento es el resplandor
de toda la filiación. Es decir, cuando todas las partes se reconocen unidas. Y la unidad es mucho más que la suma de las partes, porque es la conciencia de totalidad. Es decir, el fractal se vuelve a ensamblar. Hay aparentes individuaciones que tienen como fractal la totalidad en sí misma. Cuando la totalidad se reconoce la totalidad en la extensión de todo ser vivo, ¿no? La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin. Es ese resplandor que empieza como a repercutir hasta el infinito. Es como si una hebra de luz empieza a irradiar a la próxima. No tenemos idea de lo infinito que es ese cuerpo, entre comillas, de la filiación. Y luego nos dice la luz. Bueno, completa la idea, no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. Y luego termina diciendo el segundo párrafo: la luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez, y cual una sola. Es este mismo, ¿no? El perdón le devuelve a la mente esa proyección que había tirado afuera, la devuelve, la mete para adentro y se une. Reconozco que lo que estoy viendo en mi hermano es una proyección. Y entonces esa sanación me permite reconocer mi extensión. El yo soy con lo que soy se reconocen, se miran y reconocen lo que es, lo que los trasciende. Es decir, es como si fuese un fractal de la mirada del Cristo con el Padre. El milagro, el perdón, me permite reconocer en la mente la proyección, y el milagro me restituye la igualdad con mi hermano. Por lo tanto, le devuelvo a donde antes había una proyección, ahora le devuelvo extensión a la creación. Y es eso lo que está diciendo aquí, ¿no? Que el perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez, cual una sola. Es decir, el perdón retira la proyección, la devuelve a la mente. En la mente se reconoce que la proyección se ha dado por una elección en un sistema de pensamiento, y entonces se pide el milagro que corrige. Esa corrección conecta con el Espíritu Santo. La corrección y el Espíritu Santo comienza a resplandecer en el recuerdo de la filiación, que trae al Cristo nuevamente. El segundo advenimiento es como si fuese una vuelta, un reconocimiento. El primer advenimiento sería la creación, la extensión del Padre al Cristo. El segundo advenimiento es el reconocimiento de que soy eso, de que soy lo que es. Me reconozco como el yo soy, reconozco lo que soy en lo que aparentemente antes estaba afuera, y ahora ese resplandor, eso que refulge sobre todas las cosas a la vez y como una sola. Y ahí es donde se reconoce la unidad, nos dice, ¿no? El segundo párrafo nos termina diciendo. Y el tercero nos dice: el segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo.
allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. Aquí, en el tercer párrafo, nos habla de ese fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Y el Espíritu Santo, en este término, como nos está hablando aquí, el segundo advenimiento es que el Espíritu Santo ya nos entrega en el Cristo. Es decir, con la mente perfectamente purificada, reconociendo al Cristo que soy, ya no necesito al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un discernimiento, es parte del discernimiento de la mente dividida. El segundo advenimiento es la total aceptación de la mente correcta. Por lo tanto, no hay oscilación. Por eso marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, que ya hablaremos del juicio final en el próximo tema, pero nos dice en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. Es decir, este Espíritu Santo, que es el mediador, es la forma de rescatarnos de la mente dividida, nos lleva a la instancia de conectar con el Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo es el recuerdo de la unidad en mí, por lo tanto es la presencia de la filiación, que es parte del cuerpo, como decir el cuerpo de Cristo, ¿no? Es la extensión misma del Cristo que soy. Y cuando pongo en manos de Cristo, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, se le restituye al Espíritu. Y aquí nos habla del Espíritu, que es la voluntad que viaja entre el Padre y el Hijo. La voluntad que viaja entre el Padre y el Cristo. Es decir, la electricidad creativa, el hálito, el soplo de vida, el aliento de gozo que el Padre le ha dado a su Hijo. Es un párrafo muy profundo y podríamos decir que es para ir dejándolo reposar, porque hay una aceptación. Todo esto ya ocurrió. Por lo tanto, hay un reposo de cada una de estas palabras para que la mente, cuando conecta con el instante santo, conecta directamente con la mente que está actualizada a esto, que parece que va a suceder, pero que en realidad ya sucedió. Así que es un párrafo en el que podemos pasar, detenernos, o simplemente pedirle a este Espíritu Santo que nos cuente, que nos muestre de qué manera esta conciencia puede abarcar esto.
Y el párrafo 4 nos dice: el segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo en sí no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son realmente uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Es un acontecimiento en el tiempo que el tiempo en sí no puede afectar. Es inexorable el reconocimiento de lo que soy. Y esa identidad única que compartimos como el Cristo, esa totalidad que va reconociéndose a medida que voy haciendo chiquito, diminuto, todo lo que parece inmenso. Reconozco esa identidad resplandeciente que es la reunión de todos los hijos de Dios. Es como un jolgorio jubiloso, revoltoso de dichosidad de ser. Es como un gran regocijo de ese reconocimiento. Y nos reúne a todos, los que vinimos, los que estamos y los que van a venir. Es un acontecimiento, es un hito que no puede ser afectado por el tiempo. Y el milagro me va preparando para esto, porque el milagro me recuerda la igualdad con mi hermano. Es decir, que el milagro, la corrección que se da en la mente, restituye en la mente esa memoria de eso que soy, que es esta única sustancia que comparto con mi Padre y que es un resplandor que baila en el resplandor. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Está viendo jugar a su Hijo. Está viendo cómo sonríe de reconocerse pleno y completo. Y el párrafo 5 termina diciendo: ora para que el segundo advenimiento tenga lugar pronto. Pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad. Regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz, pues mirad, el Hijo de Dios es uno en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre por medio de Él. Y en este cierre
nos pone a nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz, para que pronto tenga lugar. Es decir, tenemos un rol activo en esto, con nuestra buena voluntad, con nuestra disposición a reconocer en cada pensamiento, en cada respiración, en cada paso, en cada gesto, el Cristo que soy. Celebramos que tengamos un rol activo en este segundo advenimiento. Nos adentramos en estas 10 lecciones para entrenar de una manera consciente, atenta, dispuesta a la mente que se está abriendo a reconocerse. Celebramos estas 10 lecciones para ampliar este reconocimiento. Gracias.